Queridos hermanos y hermanas, escuchamos en este Evangelio de según San Mateo, en el sexto domingo de las lecturas del Evangelio según San Mateo, la lectura sobre un gran milagro que nuestro Señor hizo, entre otros grandes sus milagros durante su ministerio en Galilea. ¿Qué pasó? Que después de haber exorcizado a los dos demoníacos que estaban en la tierra de los Gadarenos, después de esto vino en una barca a su país, o sea, tierra de Galilea. Y ahí entró en la casa y estaba tanta gente que vinieron unos que trajeron a uno paralítico que no podía caminar para nada, estaba sobre una camilla. Este evangelio, según San Mateo, no menciona un detalle que otros evangelios acerca del mismo milagro lo mencionan, que habían traído otros en una camilla y había tanta gente que no había manera de entrar, de llevarlo dentro de la casa, y por eso se subieron en el techo, abrieron el techo y bajaron de ahí a este hombre que era paralítico. Y por eso nuestro Señor dice, viendo su fe de lo que hicieron estos, dijo a este hombre, hijo, ten ánimo, tus pecados están perdonados. Y aquí primera pregunta que tenemos. ¿Por qué nuestro Señor le está diciendo a la persona que es paralítica, tiene dolencias físicas, tus pecados están perdonados? ¿No? Podríamos esperar más una palabra como, estás sanado, hijo, o tus dolencias ya están sanadas. No, es un gran misterio que nuestro Señor nos revela en estas palabras, al decir a uno que tiene dolencia física, que tus pecados están perdonados. ¿Qué es este misterio que nos revela nuestro Señor? Que la raíz de todas nuestras dolencias, internas o externas, de alma o de cuerpo, es pecado. El pecado es que trajo la crueldad, el dolor, la enfermedad, las lágrimas, tragedias, todo esto que el mundo sufre fue traído por el pecado. En el paraíso no había dolencias, no había enfermedades, no había depresión, no había dolor, no había guerras, no había nada de esto porque no había pecado. Pecado es lo que puso un casmo entre la humanidad y Dios, y donde no hay Dios, donde hay un casmo entre humanidad y Dios, pues ahí entra el enemigo de Dios, que es el diablo, que trae todas esas maldades sobre la humanidad que se alejó de Dios. Pues si la raíz de enfermedades que tenemos, las dolencias internas e externas, es pecado, significa que la solución de problemas del mundo también es espiritual. Es remisión de los pecados, es restablecer nuestra comunión con Dios, es restablecer nuestra relación con Dios. Ahí está la respuesta a los problemas del mundo, no en política, en filosofía, en sociología, antropología y todas estas cosas que el mundo intenta encontrar solución a sus problemas, a la miserable existencia humana. No encontrará respuestas ahí. La respuesta está en remisión de los pecados y restablecimiento de nuestra relación con Dios, que fue traída por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la solución, la respuesta de todas las enfermedades del mundo, dolencias, dolores, tragedias, guerras, todo esto. Por eso, en estas simples palabras, nuestros santos padres explican por qué nuestro Señor dijo a uno dolente de carencia, de cosas físicas, tus pecados están perdonados. ¿Por qué las dolencias vinieron al mundo a través de dolencias físicas, vinieron a través de dolencias espirituales? Y por eso siguen las dolencias, porque aunque Dios vino a traer el restablecimiento de comunión con Él, de tener otra vez con Él la comunión a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado, nosotros siguiendo el pecado, el mundo siguiendo el pecado, el diablo aún tiene el poder de corruptibilidad, de llevar todas estas tragedias en el mundo. La solución es
retornar a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta a todas las calamidades del mundo es encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Entre los santos no hay tragedias, entre los santos no hay dolencias. Aunque les duele, no les duele porque son fuertes en el Señor, porque Cristo es el que les anima. Entre los santos no hay depresión, no hay guerras, no hay cosas. Entre los santos que son ya los vivientes testigos del reino de los cielos en esta tierra, en ellos vemos cuál es el reino de los cielos. Y en vidas de los santos ya en esta tierra vemos de cómo se puede conseguir santidad y la ciudadanía del reino de los cielos en esta tierra acá. Ahí vemos la solución para el mundo. Si todos fuéramos santos, no habría guerras. Pero esto es el problema, que no somos santos. Entre los santos queremos estar. Y por eso tenemos que imitar a ellos para encontrar esta solución a nuestras dolencias en nuestro Señor Jesucristo, imitando a los santos. Pero continuemos el relato del Evangelio. Nuestro Señor dice esto al hombre que estaba padeciendo, que tenía parálisis total, y entre los que estaban ahí en la casa había unos escribas, o sea, los juristas del templo antiguo, ¿no? de los hebreos. Y ellos dijeron entre sí, en corazón, no abiertamente, este hombre está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios solo? Y es verdad, tenían esta razón. Solo Dios puede perdonar los pecados de hombres. La cosa que ellos no sabían, que el que estaba diciendo esto no era un hombre, sino que Dios mismo hecho hombre. Y nuestro Señor, sabiendo los pensamientos de su corazón, de estos escribas, de los fariseos y otros, les dijo: ¿por qué blasfemáis en nuestros corazones? ¿Por qué murmuráis estas cosas? Y le dice como una adivinanza, ¿no? De manera parabólica, de decirles, explicarles el poder que Él tiene de redimir y de perdonar los pecados. Y les dice: ¿qué es más fácil? ¿De decir a uno que es paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decir a un paralítico que no puede andar, levántate y anda? ¿Qué significan estas palabras? Porque son un poco misteriosas y muchos no entienden. Nuestro Señor les está diciendo, sí, que si uno es un farsante y uno no tiene poderes que dice que tiene y dice que puede curar a un paralítico, para un farsante es más fácil decir: tus pecados están perdonados. ¿Por qué? Porque no sigue un signo físico después del perdón de los pecados. El cambio pasa invisiblemente en el alma y no hay ninguna confirmación que sigue después de perdón de los pecados para que alguien diga que sí fueron perdonados o no. Más difícil para un farsante, ¿no? Decir a un paralítico: anda de tu camilla, o sea, levántate de tu camilla y anda, porque si no levanta y anda, significa que es un farsante, que no tiene poder, que dice que tiene. Por eso, dice nuestro Señor, para que sepáis que yo tengo el poder de perdonar los pecados, que es más fácil para hacer para lo que vosotros queréis, que soy un farsante, ¿no? También haré aquello que es difícil para un farsante. Y dijo en aquel momento a este hombre: hijo, levántate de tu camilla y anda. Y en aquel momento mismo, de nuestras palabras de nuestro Señor dichas, el hombre que estaba en parálisis, que sus músculos ya no existían, estaban totalmente desechadas, se levantó de la camilla y se fue. Y todos asombrados se alegraron viendo de qué poder este hombre tenía, tiene poder no solo de decir al hombre que estaba en parálisis: levántate, sino también demostró que este mismo tiene poder de perdonar los pecados de uno. Pero hay un detalle aquí en este evangelio que es muy interesante, que muchas veces se nos escapa, y es bueno en concentrarse en este detalle. Cuando traen en la camilla a este paralítico, dice nuestro Señor: viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados están, ánimo, tus pecados están perdonados. ¿No notáis algo raro aquí? No le dijo al hombre, viendo su fe, le dijo: tus pecados están perdonados.
dice en el Evangelio, viendo la fe de otros, o sea, la fe de los que le trajeron, la fe que los que llevaron en el techo y lo bajaron allá, o sea, viendo la fe de aquellas personas, perdonó los pecados de este hombre. Esto es un misterio enorme. En estas palabras, hermanos y hermanas, hay un misterio enorme. ¿Qué nos dicen estas palabras, esta acción de nuestro Señor? Que nuestro Señor es tan amante de la humanidad que puede y quiere, hasta va a perdonar pecados de uno por la fe de otro. ¿Y cómo nos aplica esto a nosotros? Nos aplica saber de que si nosotros oramos por alguien, por la oración que nosotros ponemos con fe por alguien, Dios perdona pecados de aquella persona. Y si alguien ora por nosotros, en momentos de que más necesitamos, por fe de aquella persona, Dios perdona nuestros pecados. Por eso es porque la iglesia nos manda orar unos por otros. Por eso es porque la iglesia nos dice y ora entera, o sea, día y noche por todos, especialmente en la liturgia de San Basilio. Vemos después de consagración de los dones, hay una gran, larga oración donde él enumera a todos, los que recuerda, los que no recuerda, por todos ora. San Basilio y el sacerdote que celebra repitiendo esta oración, ora por todos. Tan grande es la misericordia de Dios, queridos hermanos y hermanas, que agarrará la fe de uno, la petición de uno, el deseo de uno por otro, y por la fe de este hombre, Él salvará al otro. Y especialmente esto aplica a los que ellos mismos no pueden orar por ellos mismos. ¿Quiénes son ellos? Los que no son miembros de la iglesia. Si le rezamos por ellos, hermanos, sabemos que Dios es tan misericordioso que puede hacer en su manera, en su misericordiosa, misteriosa, tocar el corazón por el que estamos orando, por la fe, por la oración que nosotros pusimos para aquella persona, y especialmente por los difuntos, por los que no pueden orar por ellos mismos ya, por los que no tienen cuerpos para arrepentirse ya, los que ya están difuntos. En este Evangelio se nos explica cómo funciona esto, de que si nosotros oramos en nuestras peticiones, para los que son ortodoxos en la liturgia, para los que no han ido en su descanso, no pudiendo conocer la fe, en nuestras oraciones personales, prendiendo velas por ellos, dando limosna por ellos, orando diariamente, conmemorando en nuestras oraciones sus almas, Dios misericordioso, sabiendo el amor que tenemos nosotros por ellos, viendo la fe que tenemos en su misericordia, va a perdonar, va a hacer todo lo que es posible para el Dios Todopoderoso para perdonar pecados, para salvar a ellos también. Así de grande es oración unos por otros. Por eso los santos padres pedían a los demás: orad por mí, hermanos. Por eso cada oración que acabamos con ¿qué palabras? Por las oraciones de nuestros padres. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. O sea, no tenemos confianza en nuestra propia justicia, nuestra propia rectitud, en nuestra santidad. No tenemos ninguna confianza en ello, porque no tenemos santidad, pero tenemos confianza en la oración de nuestros santos, ellos que fueron santificados, y tenemos confianza, nuestra esperanza son ellos, sus oraciones, y pedimos a Dios, y a Dios le agrada esto, que le pidamos en este tipo de humildad, diciendo que yo no tengo nada a ofrecerte a ti, mi Señor, pero los santos, que soy indigno de serlo, pero también soy su hijo, siendo el miembro de la misma iglesia, en sus oraciones sí que tengo confianza, en sus oraciones sí que tengo hasta valentía a pedir por mí. Por sus oraciones sálvame, por sus oraciones perdóname mis pecados. Así es, esa es la manera de comunicarse con Dios, esta es la manera de cultivar relación con Dios. Pues hagamos esto, miremos que de un pasaje así pequeño, cuánto provecho
podemos sacar si miramos cómo los santos padres interpretan el Santo Evangelio, los pasajes del Santo Evangelio. Oremos unos por otros, especialmente oremos por aquellos que son extraviados, que no tienen fe, los que son difuntos, los que más necesitan, por aquellos oremos más. Y así, viendo Dios la fe y amor que tenemos por aquella persona, como tal y como dijo a este paralítico: hijo, tus pecados están perdonados. Por la fe de otros, también dirá a otros, a nuestros, hacia los que tenemos amor, que a ellos también les perdona sus pecados, porque nosotros indignos en medio de la noche recordamos sus nombres, recordamos a los difuntos, recordamos a los extraviados, recordamos a los que necesitan más que nada nuestra oración. También hoy se celebra la fiesta de un gran santo, San Sisoes el Grande de Egipto, que era un gran padre del siglo IV, un gran milagroso, un gran padre de desierto de Egipto. Y ayer, los que estábamos durante vísperas, yo saqué las reliquias que tenemos en el altar, y entre ellos es un pedacito de piedra de la cueva de San Antonio, si recordáis, donde San Antonio vivía. Pues San Sisoes, después de San Antonio, vivía en la misma cueva. Por eso, lo que besamos ayer, entre aquellas mismas paredes vivía este santo varón, San Sisoes el Grande. Muchas cosas se puede decir de él, pero diré solo cuál fue su fin, cuál fue su descanso, cómo fue él al reino de los cielos. Dice en el Patericón, o sea, en los dichos de los santos padres del Egipto, que cuando su hora vino, que tenía más de 100 años, San Sisoes, 80 de ellos había vivido en desierto, como una anacoreta. Cuando su tiempo vino, que estaba ya viéndose hacia el reino de los cielos, los santos padres del desierto vinieron a estar en él en su celda, y él estaba orando y dijo de repente: viene Abba Antonio. O sea, ya estaba viendo el reino de los cielos en teoría, o sea, en griego teoría significa en éxtasis, ¿no? O sea, viendo ya espiritualmente el reino de los cielos. Ya viene Abba Antonio y alumbró su cara, dijeron los que escribieron este relato. Y después dijo: vienen aquí los profetas. Y después dice: vienen los apóstoles. Y dice después, y cada vez se alumbraba más su cara: vienen los ángeles a llevarme. Y de repente empezó a orar San Sisoes. Y los padres dijeron: ¿qué estás diciendo, padre? ¿Qué estás orando? Y dijo San Sisoes: hombre, que 80 años era anacoreta. Les estoy pidiendo que me den un poco más tiempo para arrepentimiento. Y padres dijeron: no necesitas más, padre. Ya te arrepentiste de todo. Y dijo: de verdad les digo, hermanos, en este momento, en el momento de muerte, no tengo la sensación si hasta empecé el arrepentimiento. Y dijeron, después entendieron los padres, que era perfecto en su humildad, en su manera de ver a sí mismo como indigno de un hombre santo, un varón milagroso. Veía que ni había empezado arrepentimiento y pedía a los ángeles: denme unos minutos para orar más a mi Señor, ¿no? Por eso, al ver esto, dijo después: ahí viene mi Señor, y alumbró su cara y derramó una fragancia de su cuerpo, que toda la celda suya se olía de una fragancia celestial. Así murió San Sisoes el Grande, cuya memoria celebramos hoy. Añadiré, se hizo un poco largo el sermón, pero añadiré una comparación de cómo esta manera de ver a sí mismo y esta manera de irse de este mundo, como de manera ortodoxa, te acabo de decir, cómo se compara de lo que vemos entre los que no tienen ascética ortodoxa, los que a través de una herejía u otra han abandonado la ascética ortodoxa y han inventado una manera no ortodoxa de ascetismo. ¿De qué quiero decir? De que sabemos de la vida de Francisco de Asisi, ¿qué es lo que él dijo en el momento de morirse? Dijo que ahora que voy, veo que soy enteramente perfecto. Y mira qué diferencia, qué espíritu tan diferente
de un hombre, de varón santo, que se iba después de 80 años en desierto, que era ortodoxo, su manera de ascetismo, de su manera de cultivar su relación con Dios en el desierto, era ortodoxo. ¿Cuál era el fruto suyo? Una humildad, un abismo de humildad, que él no veía, que hasta había empezado a arrepentirse. ¿Y cuál es el fruto de una ascética no ortodoxa? Una ascética que ya es desviada, ya es desequilibrada, que ya se extravió totalmente. Al final un hombre llega a, no abismo, a la humildad, sino al colmo de orgullo. Y esa es la diferencia entre los santos de la fe ortodoxa, de la iglesia ortodoxa, y tal llamados santos que en la iglesia que se separó de la ortodoxia dogmáticamente, también después de, Francisco de Asís vivía 100 años después del cisma. ¿Y qué diferencia? ¿Qué diferencia cómo los santos de la fe de la iglesia ortodoxa miran el ascetismo y a qué llegan al abismo de humildad? Y dentro de 100 años después del cisma, ¿cómo cambiaron las cosas en la iglesia de Occidente? Que no solo dogmáticamente, sino hasta en frutos de cómo orar, cómo ayunar, cuál es el fin de todo nuestra labor, ¿no? Cómo es enteramente diferente, es lo contrario de lo que vemos en los santos de los desiertos y de santos de la iglesia. Por eso es importante entender de que desviación dogmática después produce también desviación en espiritualidad, en ascetismo, en oración, que uno cuando dogmáticamente se extravía, cuando innova, trae novedades en la fe, innovaciones en la fe, sin duda, después llegará también innovaciones en la espiritualidad, en manera como uno piensa que cultiva su relación con Dios. Pero nosotros, hermanos y hermanas, nos agarremos de manos a nuestros santos padres, que son nuestra esperanza, nuestra confianza, son nuestra única esperanza que tenemos, que por su oración, especialmente hoy en día por oración de San Sisués el Grande, que Dios nos tenga piedad y nos salve. Amén. Dios os bendiga.